Nosotros la semana pasada empezamos una suba sostenida, siempre veníamos, si bien con una tendencia a la suba de casos, con un nivel aceptable en lo que era la región, pero en la última semana empezamos a registrar un promedio de 30 a 40 casos diarios. Eso obviamente que nos puso en alarma, si bien la ocupación de camas es baja aún, estamos en 13 camas ocupadas. Tenemos una gran cantidad de casos que hoy suman 280 casos activos. Para nosotros es el número más grande que hemos tenido en toda la pandemia. Hoy registramos 34 casos positivos y con 1.070 aislados por trazado, ¿no? Entonces, ya el viernes de la semana pasada habíamos dado de alguna forma alguna alerta, tomado algunas medidas que tenían que ver sobre todo del fin de semana con el uso del espacio público, y el día martes decidimos tomar todas las medidas como si estuviéramos en fase 2, aún estamos en fase 3, pero poniéndonos como objetivo, como comunidad, llegar al próximo martes, que es cuando la provincia determina las fases, con el menor número y de alguna forma valorar lo que decimos y lo que generalmente interpretamos que es lo importante. La salud, obviamente, el trabajo y la educación con la presencialidad. Bueno, nos hemos propuesto como comunidad toda tratar de bajar los casos. La tendencia hoy es apenas a la baja, sigue siendo un gran número, pero entiendo que esto de habernos planteado algunas restricciones horarias de algunas actividades, inclusive conversando con algunos comerciantes o actividades que pueden estar permitidas en fase 2, proponernos llegar al martes con una reducción ya total. Hoy, de alguna forma, es lo que plantea, o lo que acaba de plantear el presidente. Creemos que en estos tiempos, digamos, es el peor estado de la pandemia que cursamos todos, pero también es cierto que podemos hacer parates más fuertes y de menor plazo que den efecto, obviamente contemplando una mirada general en lo que tiene que ver con la situación social, económica, a esta altura de la pandemia, ¿no? Intendente, ¿cuáles fueron las medidas puntualmente que se implementó? Porque entiendo que luego de estos 9 días de situación que acaba de plantear el intendente, se volvería a la fase 3 en Rivadavia con estas restricciones. ¿Cuáles son puntualmente estas medidas dentro de la fase 3 que otorgó usted como intendente en Rivadavia? En términos generales, las mismas, salvo la presencialidad en educación, obviamente que al estar en fase 3 continúa, las mismas medidas que si estuviéramos en fase 2. Digamos, una reducción a las 19 horas del horario comercial, una reducción de circulación hasta las 20 horas, todas las actividades restringidas de deporte, actividades deportivas, educativas no formales, o sea, todo el sistema educativo de cultura y demás, solo quedaron funcionando los jardines maternales municipales y todas las escuelas y con los clubes también todas las actividades deportivas suspendidas, tratando de pasar a la virtualidad, lo mismo que las actividades físicas. Las únicas actividades físicas, la de esparcimiento, digamos, caminata, bicicleta y demás en lugares públicos, pero todo individual, o sea, comportándonos como si estuviéramos en fase 2 para tratar de evitar, digamos, uno cuando habla de las fases parece que fueran determinaciones administrativas puramente, y en realidad lo que queremos evitar es el escenario de fase 2, ¿no? Un hospital lleno, con imágenes que nadie quiere ver, con pacientes, con fallecimientos, pero también lo que implica la fase 2 en una restricción de menos actividades comerciales, o sea, que aquellos que estuvieran permitido hoy hicieran un acto de solidaridad con aquellos que no van a poder continuar, de pasar a fase 2, y sobre todo ponderar también la educación de nuestros chicos, la presencialidad, que obviamente todos valoramos, y en la medida de lo posible poder evitarla. Esa es lo que nos hemos propuesto. La verdad que estoy muy agradecido de la comunidad en el sentido de que muchas actividades que no estaban restringidas aún en fase 2, como
deportes individuales o instrucción de deportes individuales, aceptaron el acto de solidaridad, los predios como el ecoparque, digamos, y otras actividades que ya venían golpeadas también aceptaron parar hasta el día martes. No sé si lo vamos a lograr, no caer en fase 2, pero sí lo que estamos logrando es llegar a esa fase 2 con mejores índices, y esperamos que dé resultado este parate para, como te decía, no tanto lo administrativo de la fase 2, sino evitar la imagen que implica un hospital lleno, restricciones laborales, y bueno. Y otra de las medidas que obviamente están restringidas tiene que ver con donde registramos la mayor cantidad de contagios con el trazado, que son las reuniones sociales, las primarias, las que tienen que ver con pequeños núcleos, vecindad, compañeros de trabajo, y lo que tiene que ver con reuniones familiares. La comunidad lo está aceptando, hay un gran trabajo del sistema sanitario donde se han duplicado la atención de consultas, hay una gran concurrencia. Hoy tenemos, si bien 34 casos positivos, más de 60 hisopados negativos, donde hemos incorporado nuevos testeos y demás, y bueno, y también un gran trabajo de los trazadores, ¿no?, que quedan hasta alta hora de la noche comunicándose con esas 1.070 personas de todo el distrito para que podamos tener medidas particularizadas y contener los brotes. Antes de irnos, Reynoso, a quizás los detalles e incluso su opinión sobre los anuncios del presidente, me gustaría consultarle porque hace algunas horas anunció usted que en el hospital de Rivadavia fue autorizado para poder comenzar a suministrar suero equino a pacientes COVID. ¿Cuándo se pondría en marcha esto? Ya lo hemos puesto en marcha, gestionamos ante la provincia. Como bien saben, el suero equino hiperinmune, si bien tiene un dictamen, digamos, no aconsejable, sino, la no aplicación en el protocolo del Ministerio de Nación, sí está aceptado por el Ministerio de Salud de la provincia, que además lo proporciona, lo gestionamos, y ya hay 2 pacientes, hoy uno y mañana ya tenemos autorizado otro paciente. Para nosotros es una gran herramienta, es la posibilidad, obviamente en una etapa de la enfermedad, la primaria, digamos, en un tiempo, pero con una mirada de aquellos pacientes que pueden agravarse, y que está aprobado, digamos, en los estudios, obviamente que como todo estudio médico y de las distintas aplicaciones que se hacen en estos tiempos, los primeros ensayos y demás, con una eficacia del 45% de mejora en las posibilidades del tránsito de la enfermedad. Veníamos con un buen resultado en lo que tenía que ver con la aplicación de plasma, y esto nos genera reforzar esa metodología, y estamos muy esperanzados en eso. Hemos encarado la compra para ampliar y duplicar de una planta de oxígeno, con la grata noticia que una empresa local asumió el costo, y creemos, no para este sábado, sino para el próximo ya va a estar instalada. Eso nos da también una tranquilidad en lo que tiene que ver con hospitales de nuestro tamaño, donde trabajamos mucho con máscara o mascarillas de reservorio, con gran cantidad, que eso lleva gran cantidad de oxígeno, y la administración del oxígeno en estos tiempos, con la planta que nosotros teníamos, pero también con el oxígeno envasado, era, un alto estrés el que llevaba todo el sistema para poder cubrir a todos los pacientes. Así que esperanzados en esas nuevas herramientas, ¿no?, tanto en el tratamiento como en la asistencia de oxígeno, pero obviamente con la gran esperanza de poder, con medidas generales sociales, con el trazado en lo particular, poder reducir el número de contagios y poder contener esta segunda ola. Por último, consultarle, como le decía antes, ¿no?, por las medidas que recién escuchábamos hace minutos del presidente Alberto Fernández, y también consultarle, en principio su opinión, pero también si Rivadavia entra, ¿no?, en estas nuevas medidas por estos 9 días, como dijo el presidente, siendo que, por ejemplo, en nuestro caso, Trenquelauquen entra porque está en una situación de alto riesgo epidemiológico. ¿A Rivadavia cómo es la situación?
En términos de lo que se considera la cantidad de casos, más allá de las fases, estamos en una zona de alerta y alto riesgo, ¿no? Obviamente esperaremos las indicaciones de región sanitaria o de la provincia con respecto a esa definición general de qué es lo que significa para nuestra provincia esa definición de nación, pero entiendo que es acertado, digamos. Obviamente que es muy complejo, pero claramente como sociedad, como lo que venimos viviendo en comunidades o la región que ustedes cubren, nosotros es muy difícil hablar de estadística. Para nosotros cada fallecimiento es un vecino, es un amigo, es un familiar, y hoy ya en comunidades como las nuestras ya nadie escapa a tener a alguien cercano o verse afectado por lo que representa la pandemia. Entonces, creemos que es importante tener determinaciones generales de los gobiernos centrales, que se den los acuerdos. Coincido en que no puede haber distintas administraciones sobre la pandemia, pero sí necesitamos el acuerdo de toda la dirigencia. Lo necesitamos, sobre todo los que estamos más cerca, en la cercanía, y a veces por la lejanía, con menores herramientas, ¿no? Nosotros tenemos hospitales derivadores y demás, y donde todo el sistema ya está complejizado, el sistema sanitario. Necesitamos la gestión de la pandemia. Bienvenida, digamos, estas reuniones de gobernadores, de dirigentes de los distintos gobiernos, para continuar la gestión en un horizonte que hoy se nos presenta complejo, y que en la complejidad de lo que estamos viviendo hoy todo queda lejano, ¿no? Entonces, lo mejor es la certidumbre hacia la comunidad en tiempos complejos, dirigentes que nos dirijan, todos tenemos que dirigirnos, pero sobre todo plantearnos objetivos como comunidad y entender que el esfuerzo es de todos, que, como decía hoy, como le proponía a la comunidad de Rivadavia, todo lo que decimos que nos importa, que es la salud, obviamente, como primer punto, y en esta situación, el trabajo y la educación, lo vamos a poder sostener si cada uno hacemos las cosas. Nosotros, por el trazado y la estadística, no tiene tanto que ver qué actividad, sino cómo hacemos cada actividad, ¿no? La presencialidad en las escuelas, hay 2 bibliotecas y sería larguísimo debatirlo. Sí, lo que tenemos claro es que venimos haciendo las cosas mal, y muchas veces en el pre y en el post escuela, y que lo mismo pasa en las actividades comerciales, donde en comunidades como las nuestras no es solamente la compra de un producto, sino por ser el comercio de barrio, nos quedamos charlando, y ahí se da eso que decía hoy, esa reunión primaria social, de vecindad, de amigos, de conocidos y familiares, que genera, en nuestro caso, por nuestro trazado, el 57% de los contagios.